Hola, bienvenidos a esta serie de videos de física. En el video de hoy hablaremos sobre el movimiento circular uniforme y el uniformemente acelerado. Empecemos con el movimiento circular uniforme. Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. El vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que es tangente en cada punto de la trayectoria. Eligiendo el orden de coordenadas para estudiar el movimiento en el centro de la circunferencia y conociendo su radio r, podemos expresar el vector de posición de la forma r con vector es igual a x por y más y por j, que es lo mismo que el radio por el coseno del ángulo por y más r por el seno del ángulo por j. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular, el sistema de referencia se suele establecer en el centro de la circunferencia de radio r, que describe su trayectoria. Partiendo de esta situación, cada coordenada x y y se obtienen con base al ángulo que describe su vector de posición r minúscula con el eje x y el radio, así como se ve en la fórmula de r es igual a r mayúscula, o sea el radio, por el coseno del ángulo por y más r por el seno del ángulo por j. Hablemos de las principales características del movimiento circular uniforme. La primera característica es que la velocidad angular es constante. Además, el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto quiere decir que es la aceleración normal. La aceleración angular y la aceleración tangencial son nulas. Además, existe un periodo t, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa, y se define como t es igual a 2pi entre la aceleración angular. La quinta característica es que existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso al del periodo. Resolvamos un primer ejercicio. Este dice, un cuerpo describe un movimiento circular uniforme de 3 metros de radio. ¿Cuál es su vector de posición cuando su posición angular es de 30 grados? Los datos que conocemos son los siguientes. Sabemos que el radio es de 3 metros. Y además sabemos que el ángulo es de 30 grados, que esto en radianes es pi sextos. La fórmula que vamos a emplear es la que habíamos mencionado de r es igual a x por y más y por j, que es lo mismo que el radio es por coseno del ángulo por y más el radio por el seno del ángulo por j, que son nuestro componente x y y. Ahora realizamos la sustitución con los datos que tenemos y nos va a quedar que r es igual a 3, que es el radio, por el coseno de nuestro ángulo en radianes, que es pi sextos, por i, más 3 por el seno de pi sextos por j. Si realizamos esta operación nos queda 2.6 de i más 1.5 de j, y este es nuestro resultado final. Un segundo ejercicio dice, un coche eléctrico a escala recorre una pista circular describiendo un movimiento circular uniforme. Si el centro de la pista se encuentra en la posición 0,0 metros, determina el vector de posición cuando se encuentra en la posición 3,4 metros, el radio de la trayectoria circular que describe, su posición angular cuando se encuentra en la posición 3,4 metros. Los datos con los que contamos son los siguientes. Sabemos que el centro de la trayectoria circular es el 0,0.
y conocemos un punto perteneciente a la trayectoria circular que lo vamos a denominar como la letra A y es el 3,4 metros. Y la resolución es la siguiente. Primero sabemos que el vector de posición R de cualquier cuerpo es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta la posición de dicho cuerpo. Por lo tanto, para calcular este valor, tendremos que calcular el vector que va desde el centro C, o sea nuestro 0, 0, hasta el punto A, que es esta fórmula. Además, para calcular el radio de la circunferencia debemos calcular la distancia desde el punto origen C hasta cualquiera de los puntos que conforman la trayectoria. Dado que conocemos uno de estos puntos, que es el A, y ya disponemos del vector de posición en dicho punto, el módulo de dicho vector equivale al valor de R. Finalmente, teniendo en cuenta que conocemos el vector de posición en el punto A, utilizaremos la fórmula que habíamos mencionado de R es igual a X por Y más Y por J, que es radio por el coseno del ángulo por Y más radio por el seno del ángulo por J. Y de aquí tomaremos que para las dos ecuaciones para calcular la posición angular, pues es que X es el radio por el coseno del ángulo y Y es el radio por el seno del ángulo. Esto lo tomamos de la ecuación anterior. Realizamos la sustitución con los valores que tenemos. Y entonces para el primer inciso de conseguir el vector de posición, pues calculamos esta distancia del origen hasta nuestro punto A y esto nos queda que el vector de posición es igual a 3i más 4j. Después, para calcular el radio de la circunferencia, pues sacamos el módulo del vector y esto nos queda un radio de 5 metros. Y ahora, utilizando estos valores, podemos conocer que las ecuaciones de la posición angular, pues es que X es igual a 5 por el coseno del ángulo, Y es 5 por el seno del ángulo, y de aquí podemos utilizar cualquiera de las dos. Primero nosotros utilizaremos la primera ecuación y de aquí vamos a despejar el ángulo, que esto nos queda que el ángulo es igual al arco coseno de 3/5, que esto es igual a 53.13 grados. Ahora hablaremos del movimiento circular uniformemente acelerado. Tu día a día está repleto de ejemplos de movimientos circulares con aceleración angular constante. Esto puedes verlo en el movimiento de las aspas cuando enciendes o apagas un ventilador. O puede que también lo hayas visto en las ruedas de un coche que para en un semáforo. Muchos de los movimientos circulares uniformemente habituales, antes de alcanzar una determinada velocidad angular constante, deben pasar primero por un periodo en el que son movimientos circulares uniformemente acelerados. A continuación vamos a estudiar el concepto de los movimientos circulares uniformemente acelerados y sus características principales. El movimiento circular uniformemente acelerado, también llamado movimiento circular uniformemente variado, es un movimiento de trayectoria circular en el que la aceleración angular es constante. En él, el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y, además, varía uniformemente su módulo. Podemos describir la posición de un elemento que se mueve según el movimiento circular uniformemente acelerado de la misma manera que lo hacíamos con el movimiento circular uniforme. Comenzamos eligiendo el origen de coordenadas en el centro de la circunferencia y conociendo su radio R podemos expresar el vector de posición de la siguiente forma. Y nuevamente tenemos la fórmula de vector de posición R minúscula es igual a X por Y más Y por J,
que esto es lo mismo que el radio por el coseno del ángulo por I más el radio por el seno del ángulo por J. De esta manera, la posición y el resto de magnitudes cinemáticas quedan definidas por el valor del ángulo en cada instante. Ahora hablemos de las características del movimiento circular uniformemente acelerado. La primera es que la aceleración angular es constante. La segunda es que existe aceleración tangencial AI y es constante. Recuerda que AI es igual a alfa por el radio, siendo r el radio del movimiento. 3. Existe aceleración normal o centrípeta AN, responsable del cambio de dirección del vector velocidad. Sin embargo, no es constante, sino que depende de la velocidad en el punto considerado, que esta fórmula será AN es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre r, que es lo mismo que velocidad angular por el radio, y la velocidad angular aumenta o disminuye de forma uniforme. El ejercicio dice, un ventilador cuyas aspas miden 30 centímetros está situado en el techo girando a 140 revoluciones por minuto. Un apagón de luz hace que el ventilador se pare tras 25 segundos. Calcula la aceleración angular, el espacio recorrido en el extremo de un aspa hasta que se detiene y el número de vueltas efectuado, los valores de velocidad lineal, aceleración tangencial, normal y total a los 15 segundos del corte de luz. Los datos con los que contamos son los siguientes. Empezando con que la longitud de las aspas, que es nuestro radio, es igual a 30 centímetros, que es lo mismo que 0.3 metros. También sabemos que el número de revoluciones por minuto es de 140. Sabemos que se detiene a los 25 segundos del apagón. Y el tiempo que estamos considerando que se nos está pidiendo es el de 15 segundos. Debemos tomar en cuenta unas consideraciones previas. Nos dan como dato el número de revoluciones por minuto, que es la velocidad angular inicial. Hay que realizar la conversión de vueltas por minuto a radianes por segundo, sabiendo que una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Entonces nuestra velocidad angular va a quedar como 2 pi entre 60 por 140 y esto nos da 14.66 radianes sobre segundo. Ahora sí, la resolución. Para el inciso 1 sabemos que la velocidad angular final es 0. Con lo que nos va a quedar es que vamos a igualar la ecuación de la velocidad angular a 0 y de aquí vamos a despejar la aceleración angular, que en este caso es alfa. Nos da un resultado de menos 0.58 radianes sobre segundo cuadrado. Para el inciso 2, nos están pidiendo el espacio recorrido y el número de vueltas. Como nos están pidiendo la posición angular final convertida a vueltas, tenemos que nuestro ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Convertimos nuestro resultado, que es de 185.25 radianes,
pero esto lo vamos a convertir a vueltas dividiéndolo entre 2pi. Y esto nos queda 29.48 vueltas. Para el inciso 3, queremos conocer velocidad lineal, aceleración tangencial, normal y total a los 15 segundos. Aquí sustituimos los valores en nuestra ecuación y nos queda un resultado de 5.96 radianes sobre segundo como nuestra velocidad. Pero esta es nuestra velocidad angular. Para la velocidad lineal la vamos a multiplicar por el radio y nos queda de 1.788 metros sobre segundo. Ahora vamos a sacar la aceleración tangencial, que es alfa por el radio, y nos queda menos 0.174 metros sobre segundo cuadrado. Para la aceleración normal tenemos la misma ecuación, pero en lugar de alfa tenemos la velocidad angular al cuadrado, y esto nos queda 10.65 metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente podemos determinar el valor de la aceleración total, o sea, escalar, utilizando tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal que ya habíamos calculado. Y esto nos queda un resultado de 10.651 metros sobre segundo cuadrado. Terminemos con un dato curioso. ¿Sabías que el color de un objeto depende de la manera en que refleja o absorbe la luz? Cada color que vemos es en realidad una luz de diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, una manzana parece roja porque absorbe todos los colores de la luz blanca excepto el rojo, que se refleja y llega a nuestros ojos. Del mismo modo, una hoja verde parece verde porque absorbe todos los colores de la luz blanca excepto el verde. Los científicos utilizan espectrómetros para descomponer la luz blanca en sus diferentes colores, y así pueden analizar la manera en que los objetos reflejan o absorben cada uno de ellos. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema.